Amén. Les invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pedro, capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos del 1 al 6. Y vamos a meditar en el tema, ¿cómo vivir el tiempo que resta? Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Amado hermano, amigo que nos ves a través de esta red social, hoy más que nunca se nos ha desafiado a vivir a una nueva normalidad. Todos, sin excepción alguna, están haciendo cambios en sus vidas, en sus empresas, en sus proyectos. Algunos están cambiando sus hábitos, sus sistemas en el gobierno, en las industrias, cambiando los sistemas educativos, cambiando sus formas de vida. La pregunta es, ¿la iglesia, usted qué está cambiando también? ¿Qué necesitamos cambiar en el mundo y en el tiempo que nos desafía en estos momentos? En esta mañana yo quisiera sembrarte en tu mente un pensamiento el cual quisiera que te acompañara el resto de tu vida. Pensemos primero en el pasado. Piense en todo lo que usted ha hecho desde el día que nació hasta el día de hoy. Piense en los errores, en los pecados, en los daños que hemos causado o que nos han causado. Piense en el tipo de vida que ha estado llevando. ¿Qué ha sacado de todo esto? ¿Qué provecho le ha traído a su vida? Piense hacia dónde se dirige con el tipo de vida que está llevando. Ahora pensemos en el resto de tiempo que nos queda, ¿sabes? Está determinado por la mano de Dios tu tiempo y mi tiempo. Nadie sabe, puede contarse en minutos, o podría contarse en días o en años posiblemente. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Cómo vivirás el tiempo que te resta de vida? ¿Qué será de ti el día que tu vida física se termine? Ya no nos queda mucho tiempo. En la Biblia, el apóstol Pedro, en particular en el verso 2, dice algo interesante. Hay dos formas en las que usted puede vivir el tiempo que le resta de vida. El verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Esa es una opción. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino el deseo del apóstol Pedro para la iglesia que le escribe es que vivieran conforme a la voluntad de Dios. Hay solamente dos opciones para vivir el tiempo que te resta.
conforme a los deseos de la voluntad de la carne, o conforme a los preceptos de Dios. Veamos primeramente los que viven conforme a los deseos de la carne, a los que viven conforme a la concupiscencia de los hombres. Una verdad importante es esta: vivir conforme a la concupiscencia de los hombres es vivir una vida de disolución, cuyo fin es la condenación y la muerte eterna. ¿Cómo viven las personas que viven conforme a la concupiscencia de los hombres? En el verso 3 el apóstol Pedro da una lista. No es necesario saber tanta teología para describir cómo viven estas personas. Dice el apóstol Pedro que viven agradando a los gentiles, en el verso 3. Andando en lascivias, concupiscencias, abominables idolatrías, orgías, disipaciones. Al menos hay 6 cosas que practican este tipo de personas. Lascivia significa que viven sin restricción moral, concupiscencias, llenos de deseos impuros, normalmente de tipo sexual. Viven en embriagueces, que significa que rebosan de vino, una vida de borracheras, en orgías, que en el contexto que Pedro escribe, significa que se embriagaban de vinos y salían por caravanas en las calles adorando a su dios Baco, el dios de vino, o a cualquier otro dios. Viven en disipaciones, en parrandas, en pachangas, y viven en abominable idolatría. ¿Ese es el tipo de vida que usted quiere llevar el resto de su vida? Es más, Pedro dice en el verso 4: les parece cosa extraña a estas personas que no corráis con ellos y en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Las personas que viven conforme a sus propias concupiscencias viven pecando contra Dios. Les molesta, se ofenden cuando una persona no corre con ellos. La palabra correr se traduce como un torrente de disolución que los arrastra. Los cristianos no corren con ellos y por lo tanto los ofenden, los ultrajan. Ese es el tipo de persona que vive conforme a su carne. Pero es más, dice Pedro que hay consecuencias de esto. Lo primero es que viven una vida derrotada, viven una vida de esclavitud, desperdician las oportunidades y las bendiciones de Dios. Pero más aún, estimado hermano, amigo, la palabra dice en el verso 5: ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Las personas que viven conforme a sus propias concupiscencias darán un día cuenta ante el trono de la gracia de Dios de lo que están haciendo en vida. Es más, dice Pedro, ya está preparado para juzgarlos. ¿Qué cuenta usted presentará cuando se presente ante el trono de la gracia de Dios? Se enfrentarán inevitablemente al juicio de Dios. Pedro le escribe esta carta a la iglesia que está en persecución. Normalmente no eran judíos, sino gentiles, y ellos estaban acostumbrados a vivir en este estilo de vida del cual Dios los había sacado. Miren cómo dice el verso 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. ¿Sabes? Si en algún momento usted debe de tener un basta en su vida, es ahora.
Basta ya el tiempo pasado. Pedro le dice, demasiado ustedes han estado viviendo conforme a los gentiles, han estado viviendo en pecado, han desperdiciado gran parte de su vida y basta con eso. Ahora deben de dedicarse a vivir una vida que le agrade a Dios. Basta, iglesia, basta, amigo. Pregúntese cuánto ha tomado el pecado de usted. ¿Cuánto le ha dedicado al pecado? Piense, hermano, amigo, cuánto tiempo ha vivido en el pecado. Cuánto recurso ha destinado. Cuánto ha desperdiciado sus dones y sus talentos por vivir en el pecado. Sus capacidades. ¿Y qué ha sacado de ello? Muchos han desperdiciado los recursos de Dios en el pecado, en el mundo, y justamente no han sacado nada. Hoy en día muchos aún siguen aferrados al pecado, pese a lo que está pasando. Usted sabe lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo. Hay temblores, hay epidemias. Hermano, Dios está mostrando su señorío y su poderío, y Dios está alentando que te prepares porque su venida está cerca. Y muchos siguen aferrados al pecado, muchos siguen viviendo en el pasado, y Pedro dice, basta de eso. Basta, hermano, de estar jugando al cristianismo. Basta, hermano, de estar viviendo esclavo del pecado. Necesitas una renovación en tu mente. Necesitas cambiar tu vida. Necesitas alinearte a los propósitos de Dios. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo que dice Pedro en el verso 2, para que ya no vivan como los gentiles, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir una vida de santidad, cuyo fin es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos lograrlo? Es aquí lo importante. ¿Cómo podemos nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios? En el verso 1 dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, escuche esto, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Lo primero que tenemos que considerar, según la carta de Pedro, son los sufrimientos de Cristo, los padecimientos de Cristo. Sí, hermano, a menudo olvidamos esto y pensamos en vivir un cristianismo light, a la ligera. Pero tenemos un Cristo que sufrió y que padeció. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, herido. La Biblia dice también que el justo padeció por los injustos. Cristo vivió una vida humana de sufrimientos. Murió en la cruz del Calvario, no por sus pecados, sino por los nuestros, por los míos y por los de usted. ¿Sabes, hermanos, para qué? La Biblia dice, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. La razón por la que Cristo padeció en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa era para romper con esa maldición de pecado que me condenaba y le condenaba. Y ese pensamiento, dice Pedro, deben de tenerlo ustedes también. Armados de este pensamiento. La palabra armados era un término militar que significaba que la iglesia debía de prepararse o equiparse para la guerra que iban a tener. La guerra no ha terminado, hermanos. Solamente estamos nosotros en el bando de Dios, en el bando del vencedor, del triunfador, del que venció a la muerte. Pero la guerra terminará hasta que seamos levantados en glorias el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, hermanos, lo primero, ¿quieres tú vivir haciendo la voluntad de Dios? Consideremos el sacrificio de Cristo. Y cuando tú entiendes y comprendes los padecimientos de Cristo, que a través de lo que Él sufrió, rompió el pecado, tú debes de equiparte con ese pensamiento. Es lo que dice Pedro. Armaos del mismo pensamiento. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que debe de habitar en nosotros? Pues que el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Eso es lo que dice Pedro. La palabra roto significa que lo hizo en el tiempo pasado, pero que sus implicaciones son hasta el tiempo presente y en el tiempo futuro. Cristo rompió con el pecado a causa de los padecimientos, y esto nos llena de bendición a nosotros hoy y mañana, por supuesto. Pero el texto no solamente se refiere a Cristo, sino también a nosotros. Nos invita a nosotros los cristianos a padecer por causa de Cristo, porque esa causa de los padecimientos, como también rompemos con el pecado y nos acercamos a Dios. La persona que se identifica con Cristo, ¿saben?, está dispuesta a padecer por Cristo. La persona que realmente se ha entregado a Cristo está dispuesta a tomar su cruz, a negarse a sí mismo y a caminar en pos de Cristo. Cuando tú comprendes esto, cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo, cuando tú comprendes que la vida cristiana se compone también de esto, entonces tu mentalidad va a cambiar. Y entonces podrás hacer frente a las acechanzas y a las tentaciones y a las persecuciones y a las oposiciones que el diablo te tienda. Necesitamos nosotros armarnos con este pensamiento. La persona que se ha armado con este pensamiento ha renunciado al pecado y ha decidido luchar y sufrir y pagar el precio por la causa de Cristo. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, ameritan cristianos de esta calibre. Ameritan que usted tenga el pensamiento de Cristo también. La palabra nos invita a esto, hermanos, a dejar totalmente el pecado. Sí, Dios nos va a permitir el sufrimiento, llegará a nuestra vida. No porque te duela la muela o porque sufriste un accidente, sino llegará el sufrimiento del cual Pedro habla, es por causa de la palabra de Dios, por causa del evangelio de Cristo. Y Dios permitirá esos sufrimientos en nuestras vidas o en la vida de la iglesia, en primer lugar, hermanos, para formar su imagen cada día en nosotros. En segundo lugar, hermanos, para que podamos aceptar y hacer su voluntad. Y en tercer lugar, para destetarnos de una vez por todas del mundo y del pecado y correr a los pies del Maestro. ¿Qué vas a hacer, hermanos? ¿Qué vas a hacer con tu vida de aquí en adelante? Necesitamos armarnos de un nuevo pensamiento. ¿Para qué yo necesito tener este pensamiento en mi mente? El verso 2 dice, para ya no vivir conforme a los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra vivir significa gastar tu vida, o gastar la existencia, o conducir tu vida. Cuando tu pensamiento es el pensamiento de Cristo, cuando estás dispuesto a pagar esto por causa del evangelio, hermano, en ese momento estarás definitivamente renunciando al mundo, a sus pecados, a las ofertas y viviendo para la gloria de Dios. El mensaje de que Pedro le da a sus lectores es que sean armados con la mente de Cristo. Y todo aquel que se ha armado con este pensamiento ha sido liberado del pecado, ya no operará más. No es que ya no tengamos pecados, el pecado vive en el corazón del hombre. La diferencia es que el pecado ha perdido toda la
venía sobre usted. Ya no será esclavo del pecado. Tendremos un nuevo amo, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿A quién le sirves en este día? ¿Cómo vivirás el resto de tu vida, amado? Vivir conforme a la palabra de Dios es una vida de sometimiento a Cristo. Es un estilo de vida que le agrade a Dios. ¿Por qué Pedro le escribe a la iglesia? ¿Para qué debían armarse con este pensamiento? Porque había oposición. Para que hicieran la diferencia en el mundo en el cual ellos vivían. La Biblia dice en el verso 4, a esto le parece cosa extraña que no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Era un llamado para los creyentes de aquel tiempo y para nosotros, por supuesto, hoy, a hacer la diferencia. El mundo les parecerá extraño. A ellos no les gustará, reaccionarán posiblemente contra usted, pero ese es el precio, ese es el costo de vivir para Cristo y para su gloria. Posiblemente le tachen de fanático, tal vez le tachen de religioso. Eso hacían con los primeros cristianos. Los discriminaban, los ultrajaban, se alejaban de ellos. Pero saben, tenían el pensamiento del maestro. El que ha sufrido en la carne ha roto con el pecado. Hoy en día es lo mismo, hermanos. El mundo quiere absorbernos. Los gentiles quieren que seas parte de ellos. Pero Dios dice, ármate con este pensamiento para que no vivas conforme a ellos, sino conforme a la palabra de Dios. Tal vez seas objeto de burla, de crítica, de menosprecios. Tal vez te vean con desdén. Tal vez no seas del agrado de ellos, pero serás del agrado de Dios. Inclusive ellos son dignos de lástima. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque están siendo dominados por el pecado y están siendo arrastrados hacia su perdición y tendrán que dar cuenta ante su Creador, el cual será su juez. Nosotros seremos vituperados por causa de Cristo. Sin embargo, podemos encontrar nosotros consuelo en la palabra de Dios. Jesús dijo, si el mundo les aborrece, sabed que también a mí me aborrecieron. Pero confíen en mí, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Cristo nos da consuelo, hermanos, en medio de las tribulaciones y de las persecuciones. Por eso es importante que la iglesia entendiera la carta, el mensaje de Pedro. ¿Cuáles eran los beneficios? Que los oyentes leyeran esta palabra. Dice Pedro, verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Sabes que este texto es uno de los más controversiales del Nuevo Testamento? Y que hay tantas versiones y explicaciones e interpretaciones. No voy a darlas todas, pero a mi parecer, y lo más aceptable, según el contexto, algunos dicen que es a través de este texto que se puede sacar la doctrina de predicar el evangelio a los muertos. No es lo que Pedro está diciendo. Este versículo está hablando de personas a quienes, estando muertas espiritualmente, se les predicó el evangelio mientras vivían físicamente en este mundo. Estas personas aceptaron el evangelio y recibieron a Cristo como Salvador.
Y por haber tomado esta decisión, esos creyentes fueron perseguidos, fueron maltratados, vituperados y murieron como mártires. Según los impíos terminaron con ellos, los juzgaron según su carne, pero la Biblia dice que viven según Dios. Esas personas que persiguieron y juzgaron a los creyentes del primer siglo, también ya están muertos y destinados a la condenación eterna. Sin embargo, los que padecieron por causa de Cristo viven en espíritu para la gloria de Dios Padre. Es decir, hermanos, el evangelio que se nos ha predicado no quita el sufrimiento del ser humano. Es más, ni siquiera nos libra de la muerte primera o de la muerte física. El evangelio, hermanos, es para salvación y para librarnos de la segunda muerte y de la muerte eterna. Todos tenemos que morir algún día. Todos tenemos que dejar este cuerpo humano, este cuerpo terrenal, y presentarnos ante la gloria de Dios para gozar para siempre de sus beneficios. El evangelio nos libra del pecado y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Muchos de los lectores de esta carta, que aún estaban vivos, iban a sufrir lo mismo, iban a padecer lo mismo, pero tenían esperanza que aunque murieran en las manos de los hombres por causa de Cristo, vivirían para siempre en las manos de Dios. Usted y yo tenemos la misma promesa. No importa si padecemos, no importa si somos juzgados. Posiblemente en los próximos años será más difícil el cristianismo. En algunos países los matan, está prohibido totalmente. En algunos países ya hay persecución, hermano, amigo. No dude que vendrá también a nuestros días. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser el pensamiento? Piense que el que sufre en la carne rompe con el pecado y vive para Dios. Yo quiero concluir en esta mañana advirtiendo que el mundo está cambiando. Su nueva normalidad que aparentemente tiene en todas las áreas de su vida. La iglesia también debe de experimentar un cambio, no solamente físico, sino espiritual, mental, para que podamos vivir sana y en santidad los últimos días que nos quedan de vida. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Conforme a las concupiscencias de los hombres o conforme a la voluntad de Dios? El tiempo es corto. Se nos está terminando las oportunidades. ¿Qué esperas? Basta, hermano, amigo, basta de vivir en el pecado. Decídete a vivir para Dios. Estimado amigo, usted que me está viendo y que sabe que está viviendo en pecado conforme a la voluntad de la carne y de los hombres, en la concupiscencia de ellos, yo te invito a que hagas un basta en tu vida, porque sabes, darás cuenta también ante el tribunal de Cristo. Entonces tu hacedor no será tu abogado, sino tu juez. Entonces agacharás tu cara de vergüenza, porque despreciaste el evangelio de Cristo, porque quisiste vivir una vida alegre y contenta, llena de disolución, y te avergonzaste del evangelio. No quisiste padecer o sufrir por la causa de Cristo. Yo te invito a que hagas un alto en tu vida y que a partir de hoy rindas tu vida a Cristo. El tiempo que nos resta de vida lo dediquemos para la honra y para la gloria